Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn the use and the differences between after, then and afterwards. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender a usar y a diferenciar las palabras después en inglés, es decir, after, then y afterwards. Dentro de las muchas diferencias que hay entre el español y el inglés, teniendo en cuenta que el español es un idioma mucho más complejo gramaticalmente que el inglés, vamos a encontrar la palabra después. Para nosotros, en nuestro uso, solamente tenemos esa palabra dependiendo de los diferentes contextos en los cuales lo vamos a utilizar. Pero en inglés no ocurre esto. En inglés, para la palabra después, tenemos tres palabras. Tenemos after, tenemos then y tenemos afterwards. Hoy vamos a entender cuáles son las diferencias y cómo usamos estas tres palabras. Vamos a empezar con la palabra after. After en inglés significa después. Se puede utilizar como preposición o como conjunción. Veamos cuáles son estas sutiles diferencias. Veamos el uso de after como preposición. Cuando vamos a utilizar la palabra after en su significado de después como preposición, siempre va seguida de un sustantivo. Hagamos un ejemplo. I will call you after class. Yo te voy a llamar después de clase. Aquí estamos utilizando la palabra after, después, como una preposición y justo enseguida estamos poniendo el sustantivo que en este caso es clase. I'd like to try after you. Me gustaría intentar después de ti. Aquí estoy utilizando la palabra after como una preposición seguida de un sustantivo. En este caso es un pronombre que sería tú o usted, la palabra you. Mucho cuidado, en inglés vamos a encontrarnos muchas veces que existen verbos sustantivados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar un verbo, lo voy a poner en forma de gerundio y con esto voy a hacer que este verbo ya no sea un verbo, sino que sea un sustantivo. Un ejemplo de esto es la palabra shopping. Shopping sería como un verbo, sería comprando o yendo de compras, para ponerlo como si estuviéramos viéndolo tal y cual como un verbo en gerundio, pero dentro del contexto shopping se toma como compras, que sería un sustantivo. Lo mismo ocurre con verbos, por ejemplo, como fishing. Fishing puede ser pescando, Carl is fishing, Carl está pescando, o yo puedo decir we are gonna go fishing, nosotros vamos a ir de pesca. En este caso, fishing ya se vuelve un sustantivo porque se está utilizando dentro del contexto de pesca como un concepto como tal, como un sustantivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos utilizar este tipo de sustantivos, verbos sustantivados, cuando estamos utilizando after como preposición. Ahora, cuando estamos utilizando after como una conjunción, es una unión entre dos frases, en la cual la segunda frase es una frase común y corriente que empieza con un verbo y sustantivo, es decir, es una frase de tiempo verbal. Ejemplos de esto: you can go outside after you finish your homework. Tú puedes salir después que termines tu tarea. En este caso, after está utilizándose como una conjunción entre estas dos frases. Y esta segunda frase es una frase común y corriente, un tiempo verbal en el cual hay un sujeto, un verbo, sin importar el tiempo en el que yo los esté utilizando. I have breakfast after I take a shower. Yo desayuno después de que yo tomo una ducha. I will work after you pay me. Yo trabajaré después de que me pagues. De esta manera entendemos que cuando estamos utilizando la palabra después, que la vamos a utilizar como preposición o como conjunción, en este caso vamos a utilizar la palabra after. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿No lo has hecho? Dale clic al botón de suscribir, dale clic a la campanita. Es la mejor manera de que puedas estar al día con los contenidos que estoy constantemente publicando y de paso apoyas mi trabajo. La palabra then en inglés también significa después, solo que then en inglés es un adverbio y también traduce luego o entonces. Se puede utilizar dentro de este contexto. Veamos esto. Yo tomo una ducha y después desayuno. Es decir, yo tomo una ducha, después desayuno. O yo tomo una ducha, entonces desayuno. O también yo tomo una ducha y luego desayuno.
dentro de este contexto, utilizando esta palabra como este adverbio, es decir, le estoy dando más significación, más información a este verbo inicial que estoy utilizando de yo tomo una ducha y luego, para dar ese contexto de información adicional, aquí es donde yo utilizo then. Entonces yo digo, I take a shower, then I have breakfast. Este then es ese después dentro del contexto de luego o entonces. Es muy sutil a que si yo dijera, I take a shower after I take breakfast. Ojo con esta sutil diferencia. Cuando yo utilizo after como una conjunción, estoy poniendo dos frases. Una frase after como conjunción y la siguiente frase. Cuando yo utilizo then como adverbio, también lo estoy poniendo dentro de dos frases. Pero el orden lógico de esas frases es diferente. Cuando yo utilizo after como conjunción, la primera frase es lo que yo hago después de lo que se hace en la segunda frase. Eso es cuando yo utilizo after, es decir, a manera de conjunción. Pero cuando yo utilizo then como adverbio, yo estoy diciendo, yo hago esto primero, después hago esto. Esa es una muy sutil diferencia que nosotros casi nunca captamos en español, pero cuando empezamos a aprender inglés tenemos que encontrarnos con que tenemos que pensar un poco en cómo diferenciar este uso y poder poner la palabra adecuada para decir después. Hagamos la relación. I take a shower, then I have breakfast. Yo tomo una ducha, después desayuno. Es decir, primero hago esto, primero tomo una ducha y luego desayuno. Aquí estoy utilizando then como un adverbio. Pero si yo voy a decir I have breakfast after I take a shower, yo estoy diciendo yo desayuno después de que yo tomo una ducha. Mucho cuidado. Ahí está esa sutil diferencia entre el uso entre after y then. Porque el primero, after, es una conjunción cuando yo lo utilizo con dos oraciones en la cual la primera oración es lo que yo hago después de lo que hago en la segunda oración. Mientras que then yo lo utilizo como un adverbio. Cuando yo estoy diciendo que primero hago esto y después hago esto. Y finalmente la palabra afterwards, que también significa después. Y es otro adverbio, es decir, en inglés se utiliza también como adverbio, es decir, lo podemos utilizar de la misma forma que utilizamos then. Solo que por uso generalmente uno siempre lo ve como se usa cualquier adverbio, es decir, después del verbo y regularmente al final de una oración. Y significa exactamente lo mismo, pero mucho cuidado como lo estamos utilizando. Veamos un ejemplo. We will have a meeting. We will talk afterwards. Aquí ese afterwards es netamente un adverbio, porque lo estoy utilizando después del verbo hablar. We will have a meeting. Tendremos una reunión. We will talk afterwards. Hablaremos después. Nosotros hablaremos después. Este es ese uso que le damos al después con la palabra afterwards. Y como les digo, regularmente, a pesar de que yo puedo utilizarlo tal cual como utilizo then, generalmente lo vemos más como ese adverbio, es decir, al final de las frases. We have to study, but we can play afterwards. Nosotros tenemos que estudiar, pero podemos jugar después. Este uso es específicamente de adverbio, porque va justo después del verbo y está dando esa información adicional. Entonces, mucho cuidado con esas sutilezas, porque nosotros nunca hacemos diferencias y como hemos aprendido, nosotros somos hablantes nativos de español y lo hemos aprendido por naturaleza, nosotros lo utilizamos sin estar pensando cómo son esas sutiles diferencias. Porque si yo aquí lo voy a utilizar como un adverbio, en esta frase sonaría raro como una conjunción, porque la palabra siempre es la misma, entonces no necesitamos hacer esas diferencias. En inglés sí, y ya saben cuál es la clave. After se utiliza como conjunción o como preposición. I will see you after class. Te veré después de clase. I have class, but I can talk to you after that. Yo tengo clase, pero yo puedo hablar contigo después de eso. En estos ejemplos hemos utilizado la palabra after como una preposición, después. I will edit this video after I record the whole session. Editaré este video después de grabar toda la sesión. I will talk to you after I finish this class. Hablaré contigo después de terminar la clase. En estos ejemplos estoy utilizando la palabra after como conjunción en estas dos frases. Pero recuerden, la primera frase es lo que se hace después de lo que se hace en la segunda. You will finish this video, then you have to practice. Terminarás este video, después tienes que practicar.
En este caso estamos utilizando la palabra then como ese adverbio donde la primera frase es lo que se hace primero y después se hace lo que sigue la palabra then. You will watch this video. I will answer questions afterwards. Tú verás este video y yo responderé preguntas después. En este caso estamos utilizando afterwards, otro ejemplo del uso de esta palabra después, pero en esa forma de adverbio neto en el cual va siempre después del verbo. ¿Cuál es tu trabajo? Ahora que entiendes cuáles son estas diferencias, empieza a hacer ejercicios, empieza a mirar la forma de uso normal que nosotros hacemos coloquialmente, con todas las herramientas que ya hemos aprendido durante todos estos videos que estamos publicando constantemente. Empieza a tratar de construir oraciones en las que tú sepas que vas a utilizar en diferentes contextos la palabra después y mira qué tipo de palabra, cuál de estas tres palabras iría mejor correctamente dentro del contexto que estés utilizando. After, then o afterwards. Si tienes dudas, revisa este material cuantas veces sea necesario. Y si aún así esas dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Dale click a la campanita. Es la mejor manera para estar al día con todos los contenidos y de paso apoyas mi trabajo. Gracias por dedicar tiempo para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.